Bienvenidos nuevamente a un programa de Agenda País, una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y del Senado Consultivo. En esta oportunidad tendremos el gusto de compartir el tema Industria 4.0, un reto para las profesiones del futuro. Y para esto quisiera que escucháramos este video en el que nos muestra cuál es la tendencia y el reto que estamos enfrentando como país y el mundo para enfrentar lo que hemos denominado la cuarta revolución industrial. Veámoslo. Industria 4.0, un reto para las profesiones del futuro. Términos como Industria 4.0 y sus equivalentes, industria inteligente o cuarta revolución industrial, están hoy a la orden del día en el ámbito empresarial y, para los ajenos a la materia, pueden sonar intimidantes o amenazantes. Lo cierto es que sí implican la digitalización de los procesos productivos y los servicios relacionados con la empresa, al utilizar las nuevas tecnologías en todas las áreas de la organización y reunir así el mundo virtual con el real. Uno de los aspectos que más se discute es el de los efectos que la Industria 4.0 tendrá en el ámbito del trabajo, por cuanto implica un nuevo modelo de producción que demandará profesiones incluso inexistentes en la actualidad, lo que plantea, a su vez, diversos retos para el sistema educativo, especialmente en el nivel superior, alrededor de la flexibilización de los currículos y el establecimiento de vínculos efectivos con el sector productivo, de cara a romper la brecha ya existente entre el talento humano requerido en el ámbito laboral y el que egresa de las universidades. La Industria 4.0 es ya una realidad de la que el país no puede escapar y, más que verla como una adversidad, debe visualizarse como una oportunidad que debe atenderse con urgencia. Las sociedades que se adapten y formen a su gente antes que las demás estarán mejor preparadas para enfrentarla e insertarse en ella. Formar para enfrentar los retos del futuro de la Industria 4.0 significa dotar a los nuevos profesionales de las competencias técnicas, profesionales y culturales necesarias para enfrentar los desafíos de esa nueva sociedad y acceder a empleos decentes. Se habla aquí no solo de conocimiento tecnológico, de idiomas, de viajar y conocer otras culturas, de asumir la formación continua como un deber ser, sino también del fortalecimiento de habilidades blandas como las de comunicación y para relacionarse con los demás, la creatividad, trabajar en equipo, la responsabilidad, la honestidad y el compromiso, entre otras. El tema es de tal interés que hasta el líder de la Iglesia Católica, Francisco, se ha pronunciado, retando a los líderes mundiales a garantizar que esta cuarta revolución industrial no conduzca a la destrucción de la persona humana o a la transformación del planeta en un jardín vacío para el disfrute de unos pocos elegidos, sino a la creación de trabajo digno para todos, al tiempo que sentencia que es el ser humano quien debe guiar el desarrollo tecnológico sin dejarse dominar por él. Ante este panorama, ¿cómo debe prepararse El Salvador para enfrentar los retos de la Industria 4.0? ¿Quiénes son los principales responsables de conducir ese proceso? ¿Cuándo y dónde debe iniciarse? ¿Cómo formar para esas profesiones que el futuro demandará? ¿Qué cambios deben impulsarse en el sistema educativo? ¿Qué oportunidades tenemos como país y cómo podemos aprovecharlas? ¿Qué cambios inmediatos debería realizar El Salvador para no quedarse atrás? He ahí el tema de nuestra Agenda País de hoy. En esta oportunidad nos acompañan dos figuras muy importantes en la economía y en la industria del país. Nos acompañan para abordar este importante tema Miguel Ángel Galdames Guerrero, ingeniero industrial y máster de la Universidad Tecnológica de la Universidad. Es gerente del taller industrial en Excel Automotriz. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Edgar Grande, CEO de Tigo Millicom de El Salvador. Es licenciado en Contabilidad y Finanzas con una maestría también en CAP. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Un gusto y gracias por estar acá acompañándonos y para abordar este importante tema. Para contextualizar
el tema que nos aborda y es muy importante saber cómo ha venido la evolución de lo que hoy llamamos Industria 4.0. Quisiera que viéramos esta lámina número 1, que nos habla sobre la evolución que ha tenido la industria a través del tiempo, que nos lleva desde la primera revolución industrial hasta la que estamos viviendo en este momento. Y esto nos lleva a plantear la primera interrogante. ¿Cómo han visto ustedes el cambio en la cultura de trabajo en los últimos 5 años en sus empresas o en el ámbito en el que desempeñan? Es decir, ustedes con la experiencia que tienen han podido vivir estas etapas en algún momento de su desempeño profesional. ¿Cómo lo han vivido en sus empresas? Edgar. Bueno, lo que mencionas es muy importante y yo lo resumo en un aspecto importante y es el término VUCA. Ahora el mundo cada vez más es más volátil, a mayor incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y dados esos elementos y que realmente los saltos tecnológicos y el desarrollo ya no es lineal, sino que a veces hay avances pequeños, a veces hay saltos grandes, requiere que las competencias de los líderes, de los trabajadores, evolucionen hacia manejar esa complejidad y esa ambigüedad. Pero por otro lado, la importancia de ser consciente de la tecnología y el uso de las herramientas. Eso ha hecho que seamos mucho más eficientes, que la velocidad de respuesta sea mucho más amplia y eso de alguna forma ha marcado el proceso de cambio en el cual estamos. Es una cultura diferente. Sin Hace duda. unos 5 años, lo que tú has podido ver en el cambio. Sin duda, es totalmente diferente, pero por otro lado, si vemos hace 5 años, el enfoque estaba mucho más fuerte en las capacidades técnicas, en discusión de aspectos técnicos, cómo funcionaba. Ahora no, la discusión va un poco a cómo esas capacidades técnicas, cómo esa tecnología sirve como apalancador para creación de oportunidades. Y es ahí donde realmente las competencias de los líderes y los profesionales marcan una diferencia, porque las tecnologías están disponibles para todos, el conocimiento está disponible para todos, pero realmente cada uno de nosotros define el uso que le da y la potenciación que le da de esa herramienta. Es importante, vamos a ver más adelante el tema de las competencias. Miguel, tú tienes 41 años de estar en Didea. Me imagino que has visto la evolución de Didea a lo largo de estos 41 años y sobre todo en los puestos de trabajo que tú has desempeñado y has visto que se han desarrollado a lo largo de este tiempo. ¿Cómo has visto ese cambio de cultura ahora con el tema de la industrialización, de la robótica, la nanotecnología, todos estos temas que nos abarca la industria 4.0? Sí. Bueno, en el área automotriz hemos visto los cambios. Venimos desde los motores que trabajaban con carburador hasta ahora los motores que trabajan con inyección y gestión electrónica, tanto en el área de gasolina como en diésel. Últimamente ya los motores híbridos, gasolina con motores eléctricos, ¿no? Esto ha generado un cambio definitivamente en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la contratación del personal que va a dar el mantenimiento y va a efectuar las reparaciones a este tipo de vehículos con estas tecnologías. Ya recientemente en Costa Rica adquirieron una flota de vehículos eléctricos. Sí. Ya, y implica que ahora ya no son las 3B lo que está en boga, bueno, bonito y barato, sino que ahora las 3E, lo económico, lo ecológico y lo eficiente. Entonces, este cambio implica que también las personas que van a efectuar los servicios de mantenimiento y reparaciones tienen que adecuarse a las tecnologías, la nueva tecnología que está en boga. Y esto implica que hay que invertir en preparación. ¿Ha sido un cambio vertiginoso, paulatino? ¿Ha sido, cómo lo ha recibido la planta de trabajadores en Didea? Bueno, en primer lugar, venimos de trabajar con una baja tecnología y en los últimos años la tecnología ha cambiado. Ya el crecimiento es exponencial. Esto requiere de que hayan más herramientas tecnológicas para poder efectuar los diagnósticos de las reparaciones que se están efectuando. Implica también que la gente tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías y para poderse adaptar tienen que estar diseñados programas de capacitación y de entrenamiento a todos los niveles,
Bueno, en Excel Automotriz creo que es donde, sobre todo por el tema de la automatización y todo, creo que el cambio cultural en la forma de ver el trabajo ha sido diferente. Ahora, esto me lleva a una reflexión. La primera revolución industrial transformó la actividad económica, creándose nuevas formas de empleo. Definitivamente, desde que iniciamos la primera revolución hasta lo que estamos viviendo en este momento, ha venido evolucionando. Ahora, ¿de qué forma puede transformarse el tipo de empleo en la actualidad? ¿Verdad? ¿Cuál es la tendencia del empleo en la industria de las telecomunicaciones, en Excel Automotriz? ¿Cuál es esa tendencia? ¿Cuáles son esos nuevos puestos que se perfilan? Edgar. Bueno, en la industria de telecomunicaciones hay un cambio importante en el paradigma de cuál es el rol de las compañías. Por ejemplo, hace unos años atrás, muchos años atrás, en Tigo nos veíamos como una compañía de comunicación o de móviles, pero realmente ahora somos una compañía de servicios integrales. Entonces ahí viene la parte tecnológica, que es la autopista con la cual generamos la conectividad, pero por otro lado está todo el ambiente digital y herramientas que creamos alrededor de esa autopista, y por otro lado un tercer componente que es el contenido que tiene que ver con el entretenimiento que llevamos, en este caso, al usuario o consumidor. Entonces, en ese sentido, hace 5 años era impensable que yo tuviera a un gerente de contenido, por ejemplo, que ahora está pensando en qué es lo que el consumidor y el usuario quiere ver. Por ejemplo, tenemos Tigo Sports como ejemplo. Entonces estamos viendo qué es lo que el consumidor salvadoreño quiere consumir, qué es lo que quiere ver. Por otro lado, adicionalmente, nosotros trabajamos en algo que le llamamos Comité Te Escuchamos, y ahí estamos constantemente recogiendo todos los insights que nos dan los usuarios, los diferentes puntos de interacción, pero ya pensando cómo va a ser la interacción, cómo va a ser la demanda de servicios y las necesidades que van a tener los consumidores, no ahorita, sino en 1, en 2 años. Perfecto. Entonces, eso marca una diferencia importante, pero por otro lado, un reto importante es el rol educacional que jugamos como industria. Precisamente vamos a hablar de eso más adelante, sobre la importancia de los procesos de formación en el personal. ¿Tú qué dices? Bueno, en Excel Automotriz estamos enfocados al servicio. Definitivamente somos líderes en servicio, en proveerle a los consumidores soluciones de transporte. Y los consumidores cada vez más, ¿verdad?, nos demandan tecnología para poderse comunicar con nosotros, y esa búsqueda implica el desarrollo de APP también para saber qué es la voz del cliente, qué es lo que ellos quieren, y también mantener informado a los consumidores sobre qué es lo que nosotros estamos realizando dentro de la empresa para proveerle estas soluciones de transporte. También esta comunicación tiene que ser en 2 vías, tiene que ser dinámica, y por lo tanto las aplicaciones deben de permitirle al consumidor saber qué es lo que está sucediendo en el ámbito automotriz, en lo que nosotros estamos proveyéndole como servicios, así como también proporcionarle facilidades para que él pueda realizar su negociación con nosotros. Entonces, por lo tanto, necesitamos personas que analicen los datos. O sea, ya se necesitan analistas de datos, analistas de información que nos provean las estadísticas acerca de la demanda de los consumidores, las necesidades que tienen, cuál es el comportamiento que en este momento tienen, qué es lo que demandan, qué es lo que solicitan, facilidades para qué, para efectuar sus pagos, para efectuar sus citas a los diferentes talleres. Ha cambiado drásticamente. Ha cambiado por completo, ¿verdad? Ha cambiado por completo porque ahora los consumidores tienen la facilidad de poderse comunicar más fácilmente con nosotros a través de las APP en sus teléfonos inteligentes, y por lo tanto poder programar sus citas a la hora más conveniente para el mantenimiento de sus vehículos, efectuar sus pagos en línea, ver las consultas acerca de los servicios de mantenimiento que hay que efectuarle a sus unidades, y por lo tanto eso requiere de unos departamentos específicos para que analicen esos datos y permitirnos a nosotros darle un mejor servicio al cliente. Bueno, hay estudios que afirman que el 45% de los empleos en el mundo van a desaparecer dentro de los próximos 10 años, y se plantean 2 interrogantes. ¿Será por la falta de inversión o el poco crecimiento en los negocios, o el decrecimiento de las economías globales, o será por incursión de la tecnología y la robótica?
¿Cuál creen ustedes que es, en cuál están ustedes de acuerdo o si los dos tienen que ver? Considero que hay una correlación. ¿Cuál es el motivador o la palanca que está generando ese cambio? Es los avances tecnológicos. Pero por otro lado, los países y las economías tenemos que estar listas para abrazar ese cambio tecnológico. Por ejemplo, la adopción de la robótica o nuevas tecnologías se vuelve factible solamente donde tienes principalmente costos laborales mucho más altos. Entonces, en búsqueda de la no solo eficiencia, pero también efectividad. Pero por otro lado, también en cuanto a cómo estamos preparados las diferentes economías para abordar eso. Entonces, para mí es un tema de avance tecnológico, pero por otro lado, cómo estamos preparados como país para abrazar ese cambio. Y el factor más importante hoy es que si vemos, hay estadísticas que dicen que 1/3 de la fuerza laboral del mundo en los próximos 5 años tiene que aprender algo diferente, porque si no, no va a tener trabajo, ¿no? Entonces, la capacidad más importante ahora realmente es la capacidad de desaprender para aprender cosas nuevas. Bueno, tendremos nuestra primera pausa. Lo esperamos en un momento. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Muchas gracias por seguir con nosotros. Miguel, ¿tú en cuál de estas dos tendencias te inclinas? ¿Será por la falta de inversión o por la incursión de la tecnología que está sucediendo este cambio? Bueno, con la introducción de la tecnología, lo que sucede, como tú lo mencionabas antes, pues van a cambiar los trabajos. Entonces, definitivamente vamos a necesitar personal que está mucho más capacitado técnicamente para poder resolver los problemas que se van a presentar en las máquinas, en los vehículos. Cabe mencionar que, por un lado, es probable que sean sustituidos este tipo de empleos, pero por otro vamos a estar generando unos nuevos, donde se necesita más profesionales que tengan un perfil, que tengan conocimientos más adecuados a la tecnología que esté desarrollándose con cada uno de los automóviles. Con su experiencia, ingeniero, Miguel, la irrupción en las TICs, realmente en todo esto que está abordando la industria 4.0, ¿es de verdad un riesgo o estamos exagerando en el tema? Bueno, desde mi óptica lo que veo es que con las tecnologías de información y comunicación lo que se pretende es darle una mayor, que el consumidor tenga mejor comunicación, ¿verdad?, con respecto a lo que están haciendo las diferentes empresas y que haya un desarrollo pues tecnológico implica que hay cambios que son normales pues en las empresas. Lo que sucede es que por un lado va a haber una supresión de trabajos rutinarios, pero por el otro lado se va a necesitar que personal más técnicamente capacitado realice este tipo de trabajos más tecnológicos. Estamos entrando ya en la era digital, en la cual las computadoras, a través de las computadoras, pues se realizan los diagnósticos y de estos hay conexiones que se realizan ya directamente con los fabricantes que están en otras partes del mundo y se necesita que los técnicos efectúen sus diagnósticos en combinación con ellos a través de una telecomunicación, ¿verdad? Y esa facilidad tecnológica implicará que el personal tendrá que capacitarse para poderlo realizar. Y entrando en el tema de las capacitaciones, ya lo mencionaba Edgar hace un momento. Edgar, ¿qué características pueden tener los que desempeñarán los nuevos empleos? Por ejemplo, estamos hablando, hay una lámina, la lámina 2, del empleo, el desempleo tecnológico.
dice que se entiende por desempleo tecnológico a la pérdida de puestos de trabajo provocada por la incorporación de nuevas tecnologías que pasan a desempeñar eficazmente tareas hasta entonces desarrolladas por personas. ¿Qué características entonces deben tener los que desempeñarán los nuevos empleos? ¿Qué lo hace diferente para enfrentar este nuevo reto que tenemos? Sí. El punto de inicio, como mencionaba, es vivimos un mundo más volátil, con más incertidumbre, más complejo y ambiguo. Y en función de ello, por ejemplo, si vemos un poco en Estados Unidos, ¿cuáles son esas características o competencias que se espera que tenga la gente para hacer los trabajos del futuro? Ya hablan de estrategias de aprendizaje, ya hablan de perceptividad social, ya hablan de active learning, que es aprendizaje activo. Entonces, si yo veo de las 10 competencias más importantes que debemos tener los profesionales hoy y a futuro, vemos que un 40 o 50% está relacionado con la capacidad de aprender, desaprender y mantenerse actualizado. Pero por otro lado, adicionalmente a ello, hay una que se llama instrucción. La instrucción entendida como la capacidad que tiene un profesional de usar la tecnología y herramientas que tiene a disposición para aprender. Sabemos que en educación ese es un reto a futuro de cuáles van a ser los mecanismos que vamos a usar para asegurar que tengamos ese proceso de adquisición de competencias, que con la evolución tecnológica, con las TICs, como tú ya bien lo mencionabas, presenta un abanico de posibilidades que hacen pensar que la forma tradicional de aprendizaje va a evolucionar en el corto plazo. Ahora, el Banco Mundial, por ejemplo, señala que los países no tendrán ventaja de convertirse en manufactureros por la mano de obra barata. Es decir, que tampoco estamos pensando de que esto de la robotización, de la automatización, va a abaratar la mano de obra. Si no, dice el Banco Mundial, es por el grado de tecnología en sus procesos de producción. Es decir, que la automatización es inminente. Los robots, la nanotecnología que oímos en algún momento y que pudiese haberse parecido a ciencia ficción hace un par de años, lo estamos viviendo. Miguel, ¿qué tipo de empleo ven que puede generarse a partir de estas condiciones? ¿Y estamos muy lejos o muy cerca de lo que es la robotización aquí en el país? Bueno, definitivamente que se estarán generando nuevas oportunidades, ¿verdad? Porque para que una máquina trabaje se necesitará de un programa, entonces por lo tanto tendrán que haber programadores, gente que desarrolle programas software para estas computadoras, estos robots, pero también la seguridad informática. Si existen datos, pues entonces hay hackers, si hay hackers, pues entonces tendremos que generar nuevos empleos que están relacionados con la protección de esos datos. Con respecto a la robótica aquí en El Salvador, pues paulatinamente se irá introduciendo. Considero que por lo menos en unos 10 años algunos trabajos rutinarios pues van a tener que desaparecer, ya serán realizados por las máquinas, a través de la robótica, y por lo tanto las oportunidades para esta persona será de irse adecuando, adquiriendo nuevos conocimientos para poderse desempeñar en el nuevo campo. Pero, por ejemplo, en Excel Automotriz, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Hay mucha tecnificación? La pregunta es porque, digamos que en el mundo empresarial, en el mundo académico, hablamos de mucho, pero realmente no conocemos la realidad que viven las empresas. No conocemos realmente cómo han venido evolucionando, porque no tenemos en detalle esas cifras de automatización que han tenido en un contexto general. Pero, por ejemplo, en el caso de Excel Automotriz, ¿cómo ha evolucionado? ¿Han sustituido equipos? Me imagino maquinaria, máquinas inteligentes, me imagino. Sí, lo que sucede es lo siguiente, que los países de primer mundo desarrollan sus vehículos con una tecnología la cual va cambiando año con año. Nosotros como distribuidores tenemos que adecuarnos a esos cambios tecnológicos que se dan, adquiriendo pues computadoras de diagnóstico y así como también enviando a nuestro personal a los países de origen, a Japón específicamente, a tecnificarlos
a que aprendan a manejar esos equipos de diagnóstico y después que estos instructores se conviertan en agentes multiplicadores para dar a conocer esa tecnología. Entonces las empresas están invirtiendo. En el caso de Excel, pues invierte fuertemente en la capacitación, en la adquisición de las herramientas y equipos tecnológicos necesarios para poder mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las máquinas tal y como han sido diseñadas por los fabricantes. Entonces, Edgar, usted mencionaba hace poco acerca de las competencias, ¿qué debemos hacer como profesionales? Entonces, técnicos, trabajadores en general, para estar preparados para eso. Son importantes las certificaciones. Y el tema ahora, por ejemplo, además de a un ingeniero, a un técnico, le piden su título, pero también le piden una certificación. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Hay un aspecto fundamental en ello, y si pensamos en cuál es el momento profesional en el que uno se encuentra. Sin duda, la educación superior, el proceso de obtener un título, una certificación es fundamental, porque me da las credenciales básicas para poder incorporarme a un mundo cambiante. Sin embargo, hoy en día, cuando tú estás en el trabajo y uno mira de qué forma uno aprende de mejor manera, es haciendo. 70% aprendemos haciendo, 20% un poco leyendo y 10% es en el aula. Entonces, cuando pensamos en eso implica que dentro de las rutinas que los profesionales tenemos que incorporar un porcentaje importante de estar evaluando tendencias, navegando todo el conocimiento que hay en la red. Hoy en día estamos en la economía del conocimiento. Para darle un pequeño ejemplo, nosotros hoy tenemos un rol que se llama Data Scientist o científico de datos. Eso no existía hace 5 años. Y es interesante ver las dinámicas que tenemos de conversación. Hablamos del lago de datos, que es donde está toda esa información que tenemos de nuestros clientes, y tenemos a esos científicos que construyen robots. Porque algo importante mencionar es que el robot no únicamente tiene que ver con el robot físico que uno se imagina que está automatizando una línea de ensamblaje. También tenemos robots cibernéticos que aceleran velocidad de procesamiento, creación de algoritmos para asegurar que evolucione con las necesidades de los clientes. Entonces, en ese sentido, la combinación del conocimiento técnico es fundamental con la obtención de certificaciones. Sin embargo, el conocimiento de cómo yo evoluciono y estoy consciente del entorno cambiante va a ser lo que va a tener más peso hacia adelante. Bien, muy interesante. Vamos a regresar en el siguiente segmento y vamos a ver una interesante lámina sobre los empleos que van a desaparecer en el futuro, en función y en dirección de lo que están conversando nuestros invitados. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Con horarios que se ajustan a mis necesidades. Con especialización en inglés. En mi tiempo y en mi espacio. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos abordando el tema Industria 4.0, un reto para las profesiones del futuro. Lo que están indicando nuestros invitados es esa tendencia a tecnificar más en el área de la informática el uso de las profesiones. Pero, por ejemplo, el 45% de los trabajos son reemplazados por la tecnología. Estos son los trabajos que desaparecerán muy pronto, según el Foro Económico Mundial 2018. Ustedes pueden ver el listado: contabilidad y administradores, secretarios administrativos y ejecutivos, trabajadores de fábricas, información al cliente, servicios de negocios y jefes de administración, contables y auditores, grabadores de datos, dependientes de almacenes, jefes generales y de operaciones dependientes del servicio postal. Entonces, estamos en un inminente cambio
en cuanto a las formas de trabajo que vamos a enfrentar en el futuro. Entonces, la innovación en la formación técnica y profesional se hace cada vez más importante. Debemos reinventarnos. Indica que América Latina sufre un rezago en innovación, que América Latina está un poco rezagada en cuanto a la innovación, y cuando vemos indicadores mundiales, vemos que países en desarrollo como Brasil, Estados Unidos, en Europa, van muy adelante en este tema. Entonces, es preciso tener en cuenta nuevas formas disruptivas en educación. O sea, ¿cómo pasamos de lo tradicional a otro contexto de formación según su experiencia, según lo que ustedes están viviendo en sus empresas? Esa formación tradicional que teníamos, ¿cómo puede ser innovada con este tema de la tecnología? Por favor. Bueno, la tecnología sin duda nos abre un mundo de posibilidades y de oportunidades, ¿no? Y si vemos de alguna forma para aprender a tocar piano, ya no necesitas ir a una academia. Puedes aprender en YouTube o hay apps para ello. Si necesitas aprender sobre química, puedes hacerlo en la web. Pero ¿cuál es el punto importante? Y para mí y para nosotros arranca con tener un claro análisis de cuáles son las brechas que tenemos actualmente en función de dónde están las economías más desarrolladas o las tecnologías más avanzadas. Entendiendo esa brecha y entendiendo la evolución que va a tener la sociedad, no solo desde el punto de vista de conocimiento, pero desde el punto de vista económico, entender cuál es esa progresión que va a tener. Y con ello, cómo democratizamos un poquito más el conocimiento, porque hoy la tecnología está al alcance de todos. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un poco más de 3 millones de clientes. 3 millones de clientes, de los cuales el 60% ya tiene acceso a datos. Pero la pregunta es, ¿cómo ese 60%, cómo esos más de 2 millones de usuarios hacen uso de esos datos de forma productiva para aprender un nuevo idioma, para mantenerse actualizados, para entender un poco más del contexto en el que operamos? Entonces, ese nivel de conciencia y crear una plataforma donde como sociedad construyamos esa conciencia de que nos permita y entendamos que necesitamos evolucionar, desaprender e identificar qué es lo que tengo que ir obteniendo como competencias, va a ser el punto de partida para ir cerrando esa brecha con respecto a países más avanzados. Entonces, ¿qué deberían estudiar los jóvenes? ¿Cuál será esa carrera más demandada en el futuro? ¿Cuáles son esas tendencias de las carreras? Hoy hablamos de las carreras STEM, que tienen que ver con ciencia, ingeniería, tecnología, matemática. ¿Qué deberían estudiar? ¿Qué aconsejarías a los jóvenes que deben estudiar para el futuro, para enfrentar esta tendencia? Bueno, definitivamente tendrían que estudiar una ingeniería, y esa ingeniería agregarle un componente, la pasión, lo que ellos, ponerle amor pues a lo que van a estudiar, para que eso lo puedan aplicar, porque el conocimiento va atado al deseo que deben tener las personas de realizar algo, pero hacerlo bien. Entonces, la ingeniería tiene que desarrollarse, y los estudiantes tienen en este caso que aprender también de otras carreras. Por ejemplo, en el área de las finanzas, un estudiante de ingeniería, aprender de finanzas, tiene que conocer también el área de la economía, además, por supuesto, de poder aplicar las tecnologías, y otro idioma, definitivamente, idioma inglés, para poderse comunicar con las fábricas, para poderse comunicar con otras partes, con otras personas que están en diferentes partes del mundo. Pues el idioma universal es el inglés, independiente de que estén en China, en Japón, en Corea, donde sea, pues entonces definitivamente tenemos un factor común, y ese se llama el inglés. Entonces el idioma es importante aprenderlo para que esto les posibilite a ellos poder tener acceso a otras carreras, a otros puestos de trabajo que sean muy bien remunerados, y poder contribuir al desarrollo del país. Son muy importantes las habilidades duras, ¿no? La matemática, las ciencias y todo eso, pero también, además de saber tecnología, de inglés, también el nuevo profesional tiene que conocer otros contextos. La formación continua es importante, ¿no? Y el fortalecimiento de las habilidades blandas. ¿Qué opinión tienes de esto,
No, totalmente de acuerdo. Si vemos 20 años, 10 años atrás, una métrica universal por definición para contratar a alguien era el coeficiente intelectual. Y decía, no, veamos cómo está el coeficiente intelectual. Ahora toma mucho mayor relevancia el coeficiente emocional, que es la capacidad que tiene esa persona de autoliderarse, liderar a otros, hacer crecer equipos, aprender. Y por otro lado también es habilidades de negociación. Si bien es cierto, las habilidades técnicas son la base, son los cimientos. Sin embargo, esos cimientos no van a ser potenciados al máximo si ese coeficiente emocional, ese nivel de autoconciencia no se desarrolla en los profesionales hoy en día. Y eso de alguna forma va a tomar mayor relevancia a futuro. Cuando vemos en países que están mucho más avanzados y miramos la escala de los trabajos más demandados versus los menos demandados, lo ponen los ejes en esta perspectiva: trabajos repetitivos y creatividad. Y no puede haber creatividad si no somos conscientes del entorno, porque la creatividad sin propósito realmente no tiene un sentido. Y ahí esa conciencia de negociación, de desarrollo de equipos, de aprender, se vuelve cada día mucho más importante. ¿Qué tal con la formación de principios y valores en este mundo de la tecnología? Todos hablamos de tecnología, hablamos de ciencia, matemáticas, nanotecnología, pero los principios y los valores, ¿qué tan importantes son en la formación del nuevo profesional? Bueno, yo considero que los valores es primordial. Las personas tienen que tener bien claro cuáles son sus valores, definir los 5 o 6 valores y esos, enfocarse en ellos y cumplirlos, ¿no? Ahora, la integridad, la solidaridad, el trabajo en equipo, es básico, es fundamental para lograr el éxito. Las empresas estamos fundamentados y creemos en las personas. Las personas es el componente fundamental para el desarrollo económico y social de un país. Entonces, si estas personas están comprometidas con el cumplimiento de valores específicos, pues entonces vamos a tener el éxito. De lo contrario, vamos al completo fracaso, ¿verdad? Bueno, digamos, hay varios estudios que nos indican cuáles van a ser esas tendencias del nuevo trabajo en el futuro. Y tenemos, por ejemplo, en la lámina 4, analistas de datos y científicos, administradores de tecnología, desarrollos de software y aplicaciones y analistas, profesionales de ventas y marketing, especialistas en Big Data, especialistas en transformación digital, especialistas en nuevas tecnologías, en desarrollo organizacional, en tecnología de la información, en inteligencia artificial. Y hay una lámina 5 también, que es bien importante porque a través del tiempo los empleos del futuro, los CEOs, o sea, aquellas personas que están al frente de las compañías en América Latina, que son de empresas digitales, mencionaron estas tendencias. Data Science, o sea, especialistas en Big Data, nanomédicos, growth hacker, ciberabogados, desarrollo de aplicaciones móviles, técnicos en impresión 3D, arquitectura BIM, diseñador de órganos 3D, técnicos en nanobots, operarios de robot, oiga esto, chef de impresión 3D. Entonces, realmente estamos ante una puerta de mucha proyección. Y cuando volvamos en nuestro siguiente segmento, ¿qué recomendación le dan ustedes a la empresa, al gobierno, a las universidades, a los jóvenes, para que podamos enfrentar eso? Cuando regresemos vamos a ver qué propuestas hacemos a nuestros televidentes en este momento. Muchas gracias. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Formándome con principios y valores. Con novedosos recursos tecnológicos. Con oportunidades de becas en el extranjero. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Gracias por estar con nosotros.
Y para concluir este interesante tema, ante esta perspectiva de los trabajos futuros, ¿qué tenemos que hacer como país? ¿Qué tienen que hacer las universidades? ¿Qué tiene que hacer la empresa privada? Obviamente estamos ante un reto enorme porque tenemos muchas brechas tecnológicas, como mencionaban nuestros invitados. Pero ¿qué de especial tendríamos que hacer de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que ustedes ven en el futuro de nuestro país? Bueno, ya aquí haciendo propuestas, ¿no? Un poco cuál es la visión. Yo lo veo como 3 grandes pilares. El primero es tener una agenda país que asegure que todas las regulaciones inherentes a la innovación, la tecnología, la promoción de inversiones sean consistentes. Desde ahí va a partir, para mí ese es como el génesis para asegurar que nos defina esa autopista sobre la cual vamos a avanzar. Por otro lado, las empresas continuar enfocadas en invertir en el futuro. Por ejemplo, en nuestro caso, invertimos alrededor de un 35% de nuestro revenue anual, año con año, para mantenernos relevantes tecnológicamente, para asegurar que estamos ya preparándonos hacia futuro con relación a lo que los usuarios van a necesitar. Sin embargo, eso podría ser potenciado aún más teniendo política de desarrollo y de innovación de país. Pero por otro lado, está la parte académica. Entonces, esos 3 pilares, yo iniciaría por hacer un análisis. ¿Dónde estoy parado en este momento? Cuando nos podemos seleccionar cualquier país, puede ser Estados Unidos, no nos vayamos tan lejos, podemos seleccionar Chile, que podría ser una realidad más evidente que la nuestra, o irnos hasta Corea, que es uno de los países líderes en innovación. Pero escogemos un punto de referencia y definimos cuál es la brecha que tenemos. ¿Cuántos años en teoría estamos atrasados con respecto a ese desarrollo? Y de ahí decir, ok, ¿cuáles son las políticas de desarrollo económico, social, tecnológico que debo tener que promuevan, no que limiten, que promuevan y faciliten el desarrollo del país? Por otro lado, las empresas, en función de ello, alineados, continuar invirtiendo en el recurso humano, invirtiendo en innovación, pero el otro aspecto para mí más importante, y es la gente. Si no trabajamos en la gente, que es la base de la pirámide, va a ser muy difícil transformar esto. Y eso va desde transformar la educación básica. ¿Qué le comenzamos a enseñar a nuestros niños cuando ya están en kinder, preparatoria, primer grado? ¿Cuáles son esas características? ¿Es importante memorizar o es importante discernir? Es interesante la formación inicial. La formación inicial, porque al final del día lo que va a suceder a futuro y ya hoy en día, los que están graduándose en la universidad en 5 años van a estar trabajando en algo totalmente diferente para lo cual se prepararon. Hay que prepararlos para el trabajo del futuro. Para el trabajo del futuro y el cambio. Oh, correcto. Siguiendo en el mismo contexto, definitivamente la educación tiene que invertirse en educación. Hay que hacer cambios en la estructura educativa del país liderados por el Ministerio de Educación, definitivamente. Y esto, bueno, sabemos de que en El Salvador la cantidad de ingenieros es menos del 10% con respecto al de las otras especialidades. Somos muy pocos. Y el temor de los niños, ¿de dónde viene? De la matemática, el aprender matemáticas. Entonces optan por estudiar otras especialidades y que no contengan esta materia o tan afín a las matemáticas. Pero ¿qué sucede? Que nosotros necesitamos entonces que haya un cambio en el cual se posibilite, que se facilite el aprendizaje de las matemáticas, pero como algo amigable, que el niño vea que eso no es tan difícil como es un monstruo al cual le presenta un relativo temor, vea, para que él pueda desarrollarse a futuro como un buen ingeniero, un buen profesional. Esto es importante, es base la matemática para este cambio e incursionar en el mundo tecnológico que se nos viene. Desde mi punto de vista, sí, es básico, es fundamental, vea. ¿Por qué? Porque la tecnología y la ciencia parte de los análisis matemáticos, vea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mejoramos las matemáticas, mejoramos la educación en El Salvador, cambiamos los procesos, fíjate, enseñanza-aprendizaje,
habría que verificar el liderazgo que se tiene actualmente a nivel de las universidades con respecto a los contenidos de cada una de las materias que ahí se imparten, inclusive el mismo pensum, está revisándolo constantemente. ¿Para qué? Para adecuarse a las necesidades que presenta el sector de la economía del país. Vea, las empresas están demandando profesionales, pero esa demanda de profesionales va cambiando año con año, de acuerdo a la evolución tecnológica que se da. Entonces, no podemos decir ahora que las necesidades que estamos cubriendo a nivel educativo van a ser las mismas dentro de 5 años. Probablemente esto ya quedó obsoleto. Todo el aprendizaje de ahora, dentro de 5 años ya ha cambiado, dentro de 4 años ya ha cambiado. Y por lo tanto esto debe estar en constante actualización. ¿Vean? Ok. Bien, en conclusión, necesitamos una agenda país con regulaciones consistentes. Las empresas tienen que invertir para el futuro. La academia debe reinventarse, debe transformarse. Tenemos que invertir en el recurso humano, invertir en educación, sobre todo en la edad inicial de formación de los niños, y sobre todo, bueno, lo vamos a tomar, aprender matemáticas, no tenerle temor a las matemáticas. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a nuestros invitados que tuvieron la deferencia de estar con nosotros en este programa. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por estar en sintonía una vez más de Agenda País. Gracias. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.